Muy buenos días, hermanitos. Dios les bendiga. Hoy vamos a comenzar con la clase virtual de Escuela Dominical, domingo 7 de junio 2020. Espero se encuentren bien en sus casitas, al lado de sus padres y de sus seres queridos, siempre tomando todas las medidas de seguridad o precaución para que en este tiempo pues no se contagien o no nos contagiemos de ese virus que está pues dañando mucho al pueblo hondureño. La clase de hoy la hemos titulado Los dones de la palabra. Para entender un poco más de los dones de la palabra, vamos a leer o buscar las escrituras en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo del 4 al 11. La palabra de Dios siempre se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de otros. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro le hace hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las haces uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como dicen las Escrituras, en 1 Corintios capítulo 12, versículo del 4 al 11, ahí la palabra nos dice que por medio del Espíritu Santo recibimos diversos dones, de los cuales hoy vamos a hablar de 3 de ellos. ¿Cuáles son? 1, el don de profecía. 2, el don de lenguas. Y 3, el don de interpretación de lenguas. Dios da dones de palabra a los creyentes llenos del Espíritu Santo. Como se lo dije anteriormente, estos son el de profecía, el de lenguas y el de interpretación de lenguas. Vamos a discutir un poco qué significan estos dones y la importancia de ellos y cómo podemos usarlos o cómo se han usado a través de la historia de los creyentes. ¿Cuáles son los creyentes? Nosotros, los cristianos, los que seguimos a Cristo. Vamos a ver qué significa el don de la profecía. El don de la profecía es el mensaje de Dios dado a través del Espíritu Santo a un creyente. Esto para el bien de la iglesia o provecho de un individuo. Por lo general, no se trata de la predicción de acontecimientos futuros, sino de un mensaje para la edificación del pueblo de Dios, con el propósito de animarlos a servir santamente y ser felices y a confiar en Dios. ¿Cómo podemos entender el don de la profecía? El don de la profecía en algunas ocasiones podría ser, como dice profecía, significa que uno va a hablar de algo que no está ocurriendo en este momento, sino que va a ocurrir en un futuro. Eso es ser profeta. Entender de que Dios habla de una persona o un creyente que tiene el don de la profecía y habla de cosas que no han pasado en este momento, sino que puede ser de que pase en los próximos días, en los próximos meses o incluso en los próximos años. Por lo general, se trata de cosas que van a venir en el futuro, pero son mensajes que Dios va a mandar a su pueblo, a los creyentes, a nosotros los cristianos, con el propósito de animarnos para que vivamos en santidad, que podamos vivir como buenos cristianos, para que vivamos, tratemos de ser felices, que estemos alentados,
y el tener la confianza en Dios. Como segundo punto, tenemos el don de lenguas. El don de lenguas es cuando el Espíritu Santo se manifiesta en un creyente a través de una lengua que la persona nunca aprendió. El don de lenguas permite a los creyentes saber que Dios tiene un mensaje para ellos y es una señal de la presencia de Dios. En algunas ocasiones, ya sea en el Templo Canaán o alguna otra iglesia, ustedes van a escuchar que algunas de las personas que estamos ahí siendo ministrados mediante la palabra de Dios, vamos a hablar lenguas extrañas. Eso no debe de extrañarles porque es algo común en los cristianos. De repente en sus casas, alguno de sus padres, su madre o su padre, de repente tiene un devocional con Dios, para Dios, o de repente está orando o tiene un cántico en el cual le está agradeciendo. De repente en ese momento se puede manifestar el don de lenguas. Ustedes van a escuchar de que habla palabras extrañas, lenguas extrañas, pero no se sientan temerosos, no sientan de que es algo extraño, al contrario. El hablar en lenguas es parte del bautismo en el Espíritu Santo, de sentir ese fuego, esa pasión por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto significa que la persona en ese momento está en sintonía con el Espíritu Santo. No es nada de extrañar, hermanos, eso es algo muy normal. Como tercer punto tenemos el don de interpretación de lenguas. La interpretación de lenguas es diferente al don de lenguas, porque el que tiene el don de lenguas, pues habla en lenguas extrañas, pero de repente no la entiende porque los dones son diferentes. Vamos a encontrar personas que tengan los dos dones y sí las van a hablar lenguas y van a interpretar lenguas, pero en este caso vamos a verlo de esta manera. La interpretación de lenguas es cuando una persona habla en lenguas, pero no la entiende, pero viene otra persona que sí tiene el don de interpretación de lenguas. Esa persona sí entiende el mensaje que Dios quiere transmitir. De repente, el Espíritu Santo habla por medio de lenguas. De repente alguien habla en lenguas y no interpreta el mensaje. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Es pedirle a Dios que le dé el discernimiento, que le ayude a poder entender el mensaje que Él le manda. Podría ser de que una persona que interpreta lenguas lo escuchó y esa persona le dice: hermano, esto es esto y esto. ¿Por qué? Porque él tiene el don de interpretación de lenguas. La interpretación de lenguas es la facultad del Espíritu Santo de presentar en un lenguaje que todos pueden entender el significado dado en lenguas. Como le decía, alguien trae un mensaje en lenguas, pero no todos lo entienden. Pero el que tiene el don de interpretación de lenguas, él sí lo entiende y él sí nos lo viene a presentar o a decir tal y como es, como Dios así nos manda a decir. Si alguien tiene un mensaje en lenguas, deben pedir a Dios la interpretación para que toda la congregación pueda entenderlo y todos reciban aliento y fortalecimiento en la fe. ¿Por qué necesitamos los dones de la palabra? ¿Por qué necesitamos los dones de lenguas? ¿Por qué necesitamos los dones de interpretación de lenguas o de profecía? ¿Para qué? ¿El por qué? Desde mi punto de vista muy personal, para que la gente sepa que es un mensaje proveniente de Dios, que no es un mensaje de que alguien se lo inventa. Si yo hablo lenguas, yo no me lo invento, porque yo no he aprendido a hablar en lenguas. Eso es un don que me regala el Espíritu Santo para que yo pueda hablar en lenguas, o Él se manifiesta a través de mí para dar un mensaje a otras personas. De repente es a una congregación o a una persona específica que de repente está esperando una respuesta de parte de Dios. Estos fue los dones de la palabra. Espero que les haya sido de mucha bendición y que hayan aprendido. Espero que Dios los cuide en todo momento, que Dios los guarde, espero verlos pronto. Espero de que volvamos de repente dentro de un mes a tener nuevamente esos cultos de escuela dominical que han sido muy buenos, muy bonitos. Hemos aprendido a conocernos, hemos aprendido
mucho de la palabra de Dios y ha sido de mucha bendición. Esto es todo por hoy, hermanitos. Dios les bendiga y los quiero mucho. Bye.